¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Este domingo en las noticias GDL El Debate nos hemos sumado a un tema muy importante en materia de salud, sobre todo para todos los casos de diabetes, pero lo vamos a enfocar a la diabetes en los menores, en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Y estamos muy contentos porque Jalisco es pionero en este sistema de atención para la diabetes 1, para estos pequeños niños, niñas y adolescentes, y está aquí en nuestro estado, y sobre eso vamos a hablar, sobre los síntomas, sobre los casos en los niños, cómo acudir, cómo registrarse, cómo saber si nuestro bebé, nuestro niño, nuestro adolescente tiene diabetes. Bueno, pues voy a presentarle a nuestros panelistas que este domingo nos acompañan. Está el doctor Alejandro Sánchez Montes, director de Prospectiva Sectorial de la Secretaría de Salud. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días, doctor. La doctora Silvia Catalina Capelletti, doctora Capelletti Cruz. Ella es endocrinóloga pediatra y nos va a dar toda la orientación que tiene que ver precisamente con eso, con los síntomas y cómo los estudios, qué hacer sobre esto de los casos de niños hasta en bebés ya con diabetes. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Y el doctor Alberto Ocampo Chavarría, quien es jefe del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud. Doctor, gracias. Al contrario, un placer estar aquí contigo en tu programa y sobre todo un tema muy importante a tratar. Bien, y donde nos lo han pedido mucho familias de aquí de Jalisco. Y la doctora María Elena Pajarito Melchor, coordinadora de determinación de la Secretaría de Salud. Doctora. Gracias, Rocío. Encantada de estar aquí. Pues primero me gustaría que todos nos comentaran por qué Jalisco va a ser pionero en la instalación de este centro de atención para atender la diabetes 1. Que es la diabetes para niños, bueno, que es los casos en que se registran, porque no es para ellos, esperemos que no haya casos, que no haya ninguno para niños, niñas y adolescentes. A ver, doctor, adelante, usted que pertenece a la Secretaría de Salud. Sí, muchas gracias, Rocío, por esta oportunidad y sobre todo sí a denotar. Hoy día el problema de diabetes mellitus es un problema de salud pública que nos está agobiando pues, a toda la población. En particular, diabetes tipo 2, que es en las personas adultas, ha sido una pandemia muy importante que de alguna u otra forma se ha abordado. Pero en este caso muy en particular, la diabetes tipo 1 juega un papel muy importante porque hemos tratado de identificar este tipo de pacientitos, sobre todo en los niños y en los adolescentes, que es donde pues, lamentablemente aparece esta enfermedad. Y muy diferente a la diabetes tipo 2, que en la diabetes tipo 2 es un daño progresivo, vaya. En el caso de la diabetes tipo 1, lamentablemente es de aparición súbita y que se presenta pues, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. De ahí surge esta necesidad y sobre todo la sensibilidad por parte del Estado de Jalisco y el sector salud de poder generar una red, de poder generar, en este caso, la información al auditorio para que podamos de forma oportuna estar identificando cuando uno de nuestros hijos, cuando alguno de nuestros familiares directos, pues pudiera estar presentando alguno de estos síntomas que pues vamos a tratar un poquito más adelante. Bien, ya nos dirá, doctor, cómo va a funcionar este centro y nos dirán también las doctoras aquí cómo va a hacer esa coordinación. Pero antes queremos preguntarle aquí al doctor Alejandro. Ustedes ya han hecho un censo, ¿quién tiene los síntomas? Primero censo de los niños que tienen diabetes, desde bebés, doctor, hasta adolescentes. Bueno, cabe resaltar que en Jalisco y en general en el país y en el mundo no es muy común que existan registros de patologías específicas nominales. Esto es que identificar con nombre y apellido cada uno de los pacientes que tienen cierta enfermedad. En el caso de la diabetes mellitus 1 no es la excepción, no existían registros nominales, por lo tanto no se sabe a ciencia cierta la cantidad de pacientes que existen. Tenemos estimaciones que se realizan a través de la mortalidad que existe por las enfermedades, que nos dicen que aproximadamente en Jalisco hay cada año 280 casos nuevos. Pero no sabemos exactamente cómo se llaman, en dónde están, dónde viven, si tienen derecho a bienestar o no, qué edad tienen. Y todos esos datos son útiles porque si no conocemos el tamaño del problema, pues no podemos generar las políticas públicas para atenderlo. Es por eso que es la novedad de registrar, no se hacía antes. Empezamos apenas el 15 de junio, llevamos ahorita registrados 210 niños. ¿De todas las edades, doctor? De menos de 19 años. ¿De menos de 19 ya? ¿Con algún síntoma o ya presentada la enfermedad? Diagnosticados con diabetes 1. Y que ya están recibiendo insulina. Que ya están recibiendo insulina. Ya están recibiendo tratamiento. ¿Cuánto tiempo tardarán en este registro?
No se sabe. Estimamos que para fin de año al menos tengamos ya captados todos los pacientes que están siendo atendidos por los servicios estatales de salud, que son los que de alguna manera están más desprotegidos porque no tienen derecho a biencia. Entonces son los que requieren que se les consigan los medicamentos, que se les capacite, que lleven un mayor acompañamiento. Y este centro, o este sistema de atención para la diabetes 1 o centro día, así, doctora Silvia, es precisamente para aquellos que no tienen derecho a biencia, o cómo va a ser la atención si alguna mamá que nos está viendo dice, oye, mi hijo tiene síntomas, que usted nos va a decir cuáles son esos síntomas, lo puedo llevar ahí a este nuevo centro. Sí, buenos días. El centro va a estar principalmente en estos momentos, se va a dirigir a población que no tiene derecho a biencia o el recurso para tener un endocrinólogo pediatra que es el especialista en la enfermedad. Y si tiene la sospecha del diagnóstico, nosotros lo vamos a diagnosticar o descartar la enfermedad. Se está hablando en el primer plano, decía, a personas sin derecho a biencia, se busca después la atención, se les va a brindar si por algo la mamá no puede recibir esa atención en la institución por cualquier circunstancia, sobre todo ahorita en pandemia, se va a recibir, se va a revisar al paciente y se va a diagnosticar y se va a dar su inicio de tratamiento, y si hay derecho a biencia se va a referir a su hospital, pero si no, continuar en la educación con nosotros, y está un protocolo de referencia con Secretaría de Salud Jalisco cuando ya el paciente tenga la educación y el conocimiento básico para estar controlado y evitar alguna complicación aguda. Bien, ¿aquí tendrá algún costo, doctora, este centro? No tiene ningún costo, en estos momentos se está haciendo con los recursos que se apoyó por parte del Estado y de Secretaría de Salud, y se va a ver de acorde a las necesidades del propio centro cómo va a continuar. Bien, antes de darle la palabra a la doctora María Elena, platíquenos cuáles serían los síntomas, porque si hablamos que la diabetes es una enfermedad silenciosa, ¿cuáles serían los síntomas en el bebé y en los niños? ¿Y cuál sería un buen diagnóstico pues que hagan los médicos? Y sí me gustaría que esto lo aclararan o lo incrementaran, este comentario que usted nos haga, el doctor Alberto y el doctor Alejandro, precisamente sobre esto. Los síntomas más frecuentes que los han llegado a escuchar es la ingesta excesiva de agua, o sea, que el niño tenga mucha sed. Hay que diferenciarlo de las épocas de calor, o sea, mi niño empezó a tomar demasiada agua, por lo tanto orina demasiado, y en los niños lo característico es que antes no se hacía del baño en la cama y ya se empieza a hacer en su cama del baño, y que tengan mucha hambre. Y a eso se agrega que pierdan peso. O sea, esos son los síntomas característicos. Normalmente de una diabetes 1. La diabetes tipo 1 se asocia a niños que están delgados. Antes era casi todos los niños delgados, ahora ya con la pandemia que tenemos de obesidad sí puede ser que el niño esté gordito y que empiece a perder peso rápidamente, ¿no? Pero característicamente es el incremento de la sed, que vaya muy seguido a orinar y que pierda peso como los más característicos. Y en los niños el que orine en la noche, que antes no lo hacía, es una de las principales enfermedades a diagnosticar, la diabetes tipo 1. ¿Y por qué le llaman, doctor, hacia adelante, enfermedad silenciosa? Adelante. Bueno, lo característico, Rocío, es que, y como bien comenta la doctora Silvia, es una enfermedad que lamentablemente se presenta de forma súbita en nuestros niños. ¿Cómo es súbita? ¿De un momento a otro? Digo, porque vienen algunos patrones genéticos o inmunológicos que generan un daño interno a nuestro organismo, en este caso muy particular el órgano que se llama páncreas, que es el que se encarga de producir una hormona que se llama insulina, que es básica o elemental para el proceso metabólico de los azúcares o los carbohidratos en el cuerpo. Y por eso se presenta. En el caso muy particular, creo que este diseño de abordaje que estamos teniendo, yo lo visualizo en dos aspectos que son básicos. El primero de ellos, mandar el mensaje a la población de que el problema está presente, que debemos de tomar conciencia y sobre todo de cuidar a nuestros hijos para poder detectarlos de forma oportuna si es que están presentando algún síntoma, como ya lo comentó la doctora Silvia. Pero algo muy importante aunado a todo esto es el proceso educativo. Cuando yo ya identifico, cuando yo ya tengo a lo mejor el problema presente de esta enfermedad, ¿de la diabetes? De la diabetes, en este caso de diabetes tipo 1, es educar, es generar una conciencia de cómo voy a manejar mi enfermedad, sobre todo para evitar complicaciones como lleva esta enfermedad, que es parte del objetivo de este centro día, que es educar principalmente. Ya nosotros como sector salud nos tocará la atención médica, que a lo mejor un momento más lo tocamos en este sentido, pero creo que algo súper elemental es primero identificar, tomar conciencia y segundo educar.
Bien, pues muy importante esto porque también los padres de familia nos preguntan cómo saber si mi hijo con esos síntomas y sigue con esto y a lo mejor el doctor le dice, no, es calor, está desarrollándose, doctora Marilena, entonces, ¿cómo tratar de veras de una atención integral y decir, ¿sabes qué? Mi hijo recién nacido tiene diabetes 1. Claro, una cosa muy importante, Rocío, que quiero retomar es que se sensibilice sobre que hay varios tipos de diabetes. Así es, y entonces, ¿me lo puede explicar? Así es. La primera, en la que todo el mundo estamos casi presente y con algún familiar, es la diabetes tipo 2, la cual sí es prevenible, que si bien pudiéramos ya tener alguna determinación genética para poder desarrollarla, nuestro estilo de vida, cómo consumimos los alimentos, si tenemos exceso de grasas, azúcares, si no hacemos mucho ejercicio, pues nos vamos a detonar a tener esta enfermedad. Esta es prevenible, por lo tanto, con un estilo de vida saludable, ejercicio y pues o sea, tener una prevenible buena es que alimentación. se puede quitar o se puede mantener. Se puede simplemente y detener. no desarrollar. Ah, bien, bien. No desarrollar en la diabetes tipo 2. Existe otro tipo de diabetes que es la diabetes en el embarazo, la cual solo puede estar en el mismo proceso de embarazo y una vez que el bebé nace se puede quitar o la persona se puede quedar ya permanentemente con diabetes y eso pues es por todos los cambios fisiológicos que hay en el embarazo, pero que sobre todo también la mujer tendría que tener un estilo de vida saludable, sobre todo en esta etapa. Y de la que estamos hablando es la diabetes tipo 1. En este caso, las células del páncreas, como ya lo comentaron, que nos producen la insulina, por algo inmunológico prácticamente quedan destruidas, generalmente, predominantemente es la causa, es decir, ahí ya no hay forma de prevenirlo, simplemente esas celulitas que nos producían la insulina pues no funcionan y no nos van a producir nada. Es por eso que siempre el tratamiento va a ser insulina y tenemos un estigma muy importante en la sociedad del uso de esta insulina. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, con una persona con diabetes tipo 2 no funciona el cambio de alimentación o no está muy apegado, le damos tabletas y queremos pasar ya al tratamiento con insulina, que es algo normal que nuestro cuerpo produce, pero que en este caso pues va a ser sintética y va a ser inyectable, pues las personas ya se empiezan a preocupar. Entonces, si decimos que un niño desde un inicio su tratamiento va a ser insulina, de repente hay mucho temor, mucho estigma y una parte también del proceso y de que queremos dar a conocer esto es que no se estigmatice a estos niños y niñas. Ellos tendrán un tratamiento específico, pero también tendrán una vida que si bien tiene cambios puede ser normal, pero por ejemplo en escuela van a tener probablemente que estarse aplicando su insulina, tendrán algunos signos y síntomas que ya abordaremos más, que por ejemplo se baja la glucosa y el maestro debe estar capacitado. Es por eso que también, además de este sistema integral que tiene 3 componentes básicos, el registro, el centro educativo y la atención médica, también es sensibilizar a la población y mucho es en escuelas, mucho es también con ellos para no estigmatizarlos y también para fomentar todo este conocimiento en el personal docente, en todo, en general la población, para que de esta manera puedan abordarse mejor los problemas de estos niños y sean entendidos y prácticamente lleven una vida normal y muy integrada. De ahí la intención de que este sistema de atención para la diabetes 1, que está ahí en el COLI, es pionero Jalisco precisamente para captar a todos estos menores, ayudarlos, capacitarlos. Se capacitará también a los padres de familia, a todo el entorno del menor. Vamos a unos mensajes y aquí el doctor Alejandro y también pues los doctores que están aquí nos dirán si también será una capacitación integral con este nuevo centro para la ayuda a los niños, niñas y adolescentes con diabetes 1. Seguimos este domingo con este programa interesante sobre el sistema de atención para la diabetes 1. Jalisco va a tener un centro especial gratuito para atender a todos estos menores. Vienen muchas preguntas. Primero, doctor Alejandro, dicen, pero si mi bebé de 6 meses, ¿cómo puedo yo saber si ya tiene diabetes 1? O mi bebé recién nacido, ¿cómo puedo saber? Bueno, yo creo Aquí que la la doctora. doctora. A ver, le toca, Ok. doctora Silvia. Principalmente en los recién nacidos es
difícil hacer el diagnóstico. Las etapas donde más se diagnostica es alrededor de los 5 años y de los 10 años de edad. Tiene un porqué, el periodo inmunológico que hace como parte de su primer cierre es a los 5 años, y en la pubertad, que es cuando inician la mayoría de los adolescentes, alrededor de los 10 años, o sea, esas edades se pueden ampliar, son las etapas donde más se diagnostica diabetes tipo 1. En esas etapas, las sintomatologías que ustedes pueden ver son las que ya mencionamos, y empiezan a haber cambios de que el hijo está cansado, está con mucho apetito, o sea, los papás dicen antes no comía y ahora se acaba el plato totalmente. En la adolescencia se confunde mucho con el crecimiento, y si se le asocia a pérdida de peso, es algo que deben de tratar de investigar, añadido a lo que mencionamos, la ingesta excesiva de agua y que está orinando constantemente. Sí, doctor, quería agregar algo, doctor Alberto. Totalmente de acuerdo, como dice la doctora Silvia, y es un proyecto de una línea de vida, ¿no? Desde que nacemos, el proceso de la responsabilidad como padres de poder llevar a nuestros hijos a la atención médica, el cubrir nuestro esquema de vacunación, el poder dar el seno materno, la lactación y una serie de cuidados que debemos de tener como padres a nuestros hijos. De ahí se desprende el otro proceso de llevar el control del niño sano y de estar al pendiente del crecimiento de mi hijo, del comportamiento y de alguna u otra síntoma que pudiera estar presentando. Ya la doctora Silvia muy acertadamente lo comenta, la sintomatología que se está dando. Por consiguiente, yo como padre debo de generar ese tipo de vigilancia, ese tipo de responsabilidad para poder asistir o acudir a los servicios de salud y poder de forma oportuna identificar si es que ya está presentando alguna modificación. ¿Se puede curar la diabetes 1? Que la diabetes, nuevamente socializamos, es de niños, niñas y adolescentes. ¿Se puede curar? No se cura, se controla con la educación y el medicamento que ya lo mencionaron, que es la insulina, y de hecho se controla a tal grado que muchos pacientes le llaman que es tal cual parte de su vida y es una situación que ya no la identifican como enfermedad. Muchos niños le dicen que es una condición porque ellos pueden comer cualquier alimento, ingerir dulces y hacer sus modificaciones de sus insulinas a tal grado que llevan una vida normal. Entonces hay pacientes que hasta ellos dicen que no están enfermos, solo mejorando con la educación y el tratamiento especializado por el endocrinólogo pediatra, que es el que conoce cómo hacer las modificaciones que ellos logran hacer su vida tal cual, pero sí el costo y el manejo es de una enfermedad, ¿no? Nos preguntan el domicilio del centro, el centro D1A, que es el Centro de Atención para la Diabetes 1, para niños, niñas y adolescentes gratuito, que es un organismo no gubernamental, pero también supervisado, coordinado, apoyado por la Secretaría de Salud. Está en Volcán del Fuego, 2525, en la colonia El Coli, en Zapopan. Doctor, ¿para capacidad, para cuánta atención va a ser este centro? Y también si van a capacitar a los padres de familia, al cuidador. Bueno, inicialmente se va a iniciar con un grupo de 200 pacientes. ¿Sí? De 200 pacientes Ajá. que no tienen servicios médicos de otras áreas. Exactamente, que no tienen derecho a audiencia. Se va a capacitar a los cuidadores También. de los menores, porque son quienes les van a ayudar a llevar la enfermedad, Claro. explicarles su condición y a ministrar la insulina, que pues en este caso es inyectable. Entonces, para un niño pequeño que le tiene miedo a las agujas, se requiere de cierta capacitación y sensibilización a los cuidadores para que lo ayuden Apoyo con la psicológico, terapia. ¿no? Es todo un equipo interdisciplinario Exacto. que tendría este menor, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Rocío. Y bien lo comentaban, algo que también está detonó todo este proceso de abordaje y de manejo es precisamente los costos que puede generar a una familia. ¿Cuánto, doctor? O sea, ¿cuánto le cuesta a una familia, perdón aquí que lo interrumpa, usted tocó un tema muy interesante, ¿cuánto le cuesta a una familia atender a un niño con diabetes 1? Bueno, hay diferentes estudios económicos en el cual se puede manejar pues cantidades, pero un promedio anda entre 7,000 pesos aproximadamente por mes. Bien. Esto genera pues parte de la sensibilidad y debo de comentarlo a través del Poder Legislativo y debo de hacerlo el reconocimiento a la diputada Mónica Magaña, que parte de su iniciativa y parte de su sensibilidad, ella genera este proceso de poder apoyar al gobierno del Estado, nosotros como servicios de salud, para generar un recurso económico que se está y se va a empezar a implementar para la atención de estos niños. Bien, ¿cuándo empezará a funcionar este centro, doctor? Ya con una atención integral. Ahorita están en el censo, ya llevan 200 niños en Jalisco. ¿Cuándo empezará a funcionar? Ya está funcionando parcialmente, están haciéndose adecuaciones, pero
incrementará su capacidad a lo largo de estos meses. Bien. Si en una familia, doctora Silvia y doctora Marilena, hay un niño con diabetes detectado, una familia de 4 hermanos, por ende, ¿los demás pudieran tener o no? Se digo una cuestión genética. Sí, es algo muy importante. Sí hay familias con hermanos. El porcentaje de heredabilidad es muy poco, es del 1 hasta el 5% de acuerdo a quién es el familiar que lo hereda. Pero entre hermanos se supondría que el porcentaje, si no son gemelos, es del 1 al 2%, pero sí tenemos varias familias que tienen a 2 integrantes y está solo una en Jalisco que son 3. Ahora sí. Así es. Entonces, aquí con mayor atención, porque si se agrava la enfermedad, puede ser, pues, letal para la familia. No, el costo, ¿no? Y aparte las complicaciones. Una situación muy importante es que precisamente los niños y niñas se deben de diagnosticar en tiempo para iniciar su tratamiento y evitar complicaciones. Si vemos, por ejemplo, que en los adultos ya con ciertos años empiezan a tener pérdida de la vista, daños en el riñón, daños en el corazón, sistema nervioso, pues los niños que iniciaron a edad más temprana pues pueden llegar con estas complicaciones graves. Generalmente no tenemos que sea una letalidad inmediata, sino que va a haber pérdida de funcionamiento de órganos y sistemas paulatinamente, y esto es algo pues terrible, ¿verdad? Como decimos, la diabetes nos va, vamos a decir, matando poco a poco, pero es porque vamos perdiendo funciones de nuestro cuerpo tan importantes como la vista, por ejemplo. Pero, sí, doctora, pero si es atendida a tiempo y si lleva un buen control, ¿puede tener una vida normal? Así es, eso es lo que queremos posicionar, que sí se detecta a tiempo, puede llevar una vida normal. Y quisiera retomar este punto. Si un niño o niña no tiene síntomas, necesitamos retomar el control del niño sano. Todos los niños deben de ser valorados, por ejemplo, de recién nacido a los 6 meses, al menos cada mes. De 6 meses a 12 meses, cada 2 meses. Después puede ser cada 3 meses y, por ejemplo, de 2 a 6 años, mínimo cada 6 meses deben de acudir. Si el niño no presenta ningún síntoma, cada 6 meses deberían de estarse revisando con un profesional de la salud en búsqueda de todas estas enfermedades. Sí, totalmente de acuerdo, y es cambiar un patrón cultural que tenemos que lamentablemente no es preventivo, sino nos vamos ya al curativo, ¿no? Entonces, este esquema que comenta la doctora Marilena, sí, pues es fundamental el que las familias y nosotros como padres tomemos ese grado de conciencia para poder llevar a nuestros hijos y poder prevenir las enfermedades. Pues de ahí, doctora, usted que es endocrinóloga pediatra, pues en todos los sistemas de salud, como es el caso del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría de Salud, pues en su esquema, o sea, lo que acaba de comentar la doctora Marilena, que de recién nacido a 6 meses, cada mes estarlo checando, o sea, esa información yo creo que tiene que darla a conocer a todos los padres de familia, porque ahí se podrían detectar a tiempo muchas enfermedades, ¿no es así? Ahora, para detectar la diabetes 1, tiene que ser con una biometría hemática o con pinchar el dedo. La diabetes tipo 1, o sea, hay muchos escenarios donde se puede diagnosticar, principalmente son 3, que puede ser uno aleatorio, es glucosa, lo que medimos, ya sea capilar o en... ¿Cuánto debe de tener para decir tiene diabetes 1 al momento de checar la sangre? Ok, para decir diabetes tipo 1 hay criterios diagnósticos. Los criterios de diabetes, ya sea 1 o 2, son los mismos. La cifra es en ayuno de 8 horas más de 126, o sea, que el paciente no haya ingerido alimentos. Se llama también la glucosa aleatoria, ya con comida sin comida, que sea más de 200 y que tenga la sintomatología mencionado. Y tenemos otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada, que es cuando es mayor a 6.5. Esta me mide los niveles de glucosa de los últimos 3 meses y se hacen esos criterios y se tiene que individualizar. El punto donde se diagnostica de que si el paciente va a una consulta de control de niño sano y por algo le hicieron exámenes generales, si el médico, el pediatra tienen el contacto y la glucosa es más de 100, ese es un niño que se tiene que vigilar porque no es normal que un niño esté elevando la glucosa. La glucosa de 100 a 126 se llama glucosa anormal en ayuno y en estas etapas de la vida se tiene que vigilar y no decir, fue un error de laboratorio, se le tiene que dar seguimiento. La otra etapa es cuando el niño presenta los síntomas muy evidentes. Hay pacientes que pueden pasar hasta por 4 médicos y no se les hace el diagnóstico y
es por la inexperiencia en el contacto, ¿no? O sea, como ellos no tienen muchos pacientes con esa enfermedad, es difícil, y de eso se trata el Centro Día también, de educar a los profesionales de la salud, sensibilizarlos a la existencia nuevamente. Ellos tienen el conocimiento, claro está, pero en ocasiones por la carga de enfermedades o lo ahorita verías como COVID, parte del desarrollo y de crecimiento del menor, pero de ahí por eso yo les decía hace un momento que el diagnóstico es muy importante. Sí, claro. Porque cualquier pediatra, doctor, podría decir, bueno, es parte del crecimiento, está cansado, está jugando. Y no, un endocrinólogo pediatra ya diría, no, aquí ya hay un foco rojo y esto podría ser una diabetes. o ellos pueden hacer el examen, o sea, pedir la glucosa, y si está alterada, no descartarla, o sea, decir, ok, aquí está sucediendo algo, Y hay que o hago más monitorearlo. exámenes o lo envío al endocrinólogo pediatra. Y el otro escenario es cuando ya el paciente tiene un déficit casi total de insulina, hace una sintomatología muy severa que se llama cetoacidosis diabética, que es donde ellos pueden morir. Bien. Ahí se diagnostica el 90% o más de los pacientes y están hospitalizados muy gravemente. Antes de darle la palabra al doctor Alberto, quisiera que el doctor Alejandro nos comentara si el niño, al momento de que está en su padrón ya en este centro, es decir, este niño ya está aquí, ¿hasta qué edad van a seguir ustedes dándole todo este tratamiento? Ok, qué bueno que toca el tema. El registro inicialmente, estamos en la etapa 1, que es registrar únicamente niños no derechohabientes menores de 19 años. La etapa 2 es todos derechohabientes o no, de menos de 0 a 19 años. Tercera etapa es no derechohabientes mayores de 19 años. Cuarta etapa, todos. O sea, la intención es registrarlos a todos, porque todos son diabéticos, todos requieren tratamiento, pero sobre todo tenemos que saber cómo están distribuidos en el estado, dónde hay mayores incidencias, porque eso nos puede llevar a cuestiones genéticas de ciertas zonas donde hay que hacer mayor tamizaje. Porque picarles el dedito a todos los niños todo el tiempo a lo mejor no es muy práctico, pero si lo enfocamos donde sí debe de hacerse porque hay una mayor incidencia, pues se tiene que hacer. La ventaja de las glucosas es que se puede hacer capilar y es un piquetito que no es tan invasivo para los niños, y ese se puede hacer en un centro de salud como parte de su control de niño sano, ¿no?, que mencionaba la doctora. Y entonces, ¿hasta qué edad? ¿No hay una edad límite que digan hasta los 18 años te dejaremos de atender? No. La diabetes, van a tener diabetes toda la vida. ¿Toda la vida? El tema de empezar con los menores de edad es porque es un área desprotegida, son menores de edad que no se pueden cuidar ellos solos, sí, y que requieren que se les esté buscando el tratamiento. Y en el caso de diabetes 1, no hay medicamentos orales que los puedan ayudar. Tiene que sí, ser insulina y el medicamento ya al momento es de caro. detectarlo, doctores, ya que dicen, tienes diabetes 1, ¿ya tendría que ser insulina en este momento? Así es. O sea, de inmediato. Diabetes que el Insulina. cuerpo no produce insulina. ¿Diabetes el 2? tratamiento es Gradual. más complicado porque ya es resistencia a la insulina, pero sí producen insulina un poco. Pero diabetes 1, entonces es no más difícil produce. la diabetes 1. Claro. O sea, más Bueno, complicada, es ¿no? que ahí vamos a entrar en un debate muy grande. Pero por eso es la educación. Bueno, hay quienes tienen diabetes, no la mía, pero oye, Exactamente. Es que diabetes pero- 1 el tratamiento es insulina. En diabetes 2 puede ser solo cambios de estilo de vida, bajar de peso, hacer ejercicio, bueno, cambiar la o sea, eso lo alimentación. puedes ayudar. Y se lleva Aquí controlado, ¿no? Aquí lo importante es entender cómo se ocasiona o cómo se provoca la enfermedad. En diabetes tipo 1 hay una destrucción total del páncreas. Por consiguiente, no se funciona, produce sí, insulina. no funciona. Y por Ajá. si no produzco insulina, pues me tengo que aplicar insulina. En el caso de diabetes tipo 2 es un daño gradual progresivo, en el cual la cantidad de insulina se va perdiendo de forma gradual a lo largo de la vida. Entonces ahí pues se pueden utilizar fármacos o se puede utilizar en este caso insulina. Creo que es importante diferenciar estos dos aspectos. Por eso en el diabetes tipo 1 necesariamente se utiliza la insulina. un padre con diabetes puede engendrar un hijo con diabetes. Diabetes tipo 1, el porcentaje de heredabilidad del papá varón es del 7% y del 5% de una mamá. Tercera generación también. Sí, sí hay, pero va disminuyendo el porcentaje. Va disminuyendo el porcentaje. Pero hay que como estar más- monitoreando, por ejemplo, Totalmente. también con lo del cáncer de mama, si hay
también genético, pues si la mamá tuvo cáncer, por eso siempre preguntan. Sí, Igual ellos también, mismos que ya están sensibilizados por la enfermedad, en ocasiones son los que hacen el diagnóstico del hermano, del primo. A ver, préstame el aparatito y déjalo checo, pero sí es sensibilizar a la población en general. No, adelante. Perdón. Me gustaría, como toda esta sensibilización de los papás y la preocupación, comentarles en este tiempo cómo va a ser nuestro flujo de atención, porque es súper importante ese punto. Tenemos que va a haber muchas dudas en papás, mamás, entonces Secretaría de Salud pone a disposición el call center, que es el 33 38 23 32 20. No lo puede poner, productor, en pantalla para que estén llamando y sí les contestarán ahí, doctora Marielena. Sí, ahorita tiene una grabación inicial que todavía habla de COVID, se está reestructurando y bueno, nada más no se desesperen aquí que les contesten. Ahí van a disipar muchas de las dudas y pueden hablar. Posteriormente, ya sea que la persona presenta signos y síntomas o bien ya tiene una sospecha diagnóstica por algún otro profesional de la salud, va a acudir directamente al centro educativo y a partir del centro educativo entonces se nos va a derivar ya a un centro de atención integral, que en donde se les va a dar todo un kit de tratamiento a la Secretaría de Salud. Entonces es muy importante como no perder esta forma de llegar a este sistema de atención. Pueden hablar al call center o pueden acudir directo al centro educativo y de ahí, solo de ahí, se va a derivar a la atención integral ya en una unidad de salud. Sí, y comentando, como decía el doctor Alejandro, creo que es algo muy importante saber la dimensión de este problema. Hoy día tenemos registro de los pacientes de diabetes tipo 2, adultos, vaya. Si uno se mete, hay mucha información, somos millones y son millones de personas que padecen la enfermedad en diabetes tipo 2. Pero diabetes tipo 1 lamentablemente no se ha dado esa visibilidad en relación a la cantidad de niños y adolescentes que están presentando. De ahí la importancia de este censo, de esta importancia de poder generar el mensaje para que las personas, hijos o adolescentes que tengamos con diabetes tipo 1, podamos registrarlos y este censo nos vaya aportando información y por consiguiente poder tomar decisiones más asertivas en relación a los tratamientos y el manejo preventivo de estas personas. Pues muy interesante la función que va a hacer este centro, que abre sus puertas al público en general, sobre todo a familias que tienen pues esa duda sobre la diabetes 1 en sus recién nacidos, en sus niños, niñas y adolescentes. Unos mensajes y regresamos porque ya llegaron muchas preguntas que vamos a darlas a conocer aquí con los panelistas. Pues nuevamente Jalisco referente en la atención de la diabetes 1 en niños, niñas y adolescentes. Queremos ver cómo va a funcionar este centro, ya está operando, cómo llevar a nuestros niños para que digan si el niño tiene diabetes, cómo empezar su tratamiento. Empezamos con usted, doctor Alejandro. Bueno, una vez que los padres o cuidadores identifican alguno de los síntomas de preocupación, se lleva al niño para que sea evaluado por los profesionales que están en el centro, donde van a determinar si requiere tratamiento. Me refiero a que si requiere tratamiento, de si realmente tiene la enfermedad. Pues ustedes van a hacer como ese rediagnóstico. O sea, si el papá dice, oye, yo veo con todos estos síntomas, espérame, aquí los expertos van a decirte si sí o si no, y ya darían como su visto bueno, por decirlo así. Exacto, o sea, se tienen que hacer una serie de estudios para determinar si tiene la enfermedad y si ya existe algún daño a órgano blanco. Esto es que ya tenga signos de insuficiencia renal o retinopatía diabética. Hay una serie de estudios que se tienen que hacer, que lo hacen los expertos, para determinar si ya existe un daño a órgano blanco, que eso nos va a decir que ya tiene varios años con la enfermedad de manera silenciosa que no se había detectado, ¿no? Cuando ya da los síntomas, por eso se llama enfermedad silenciosa, cuando ya da síntomas es porque ya empieza a haber un daño incipiente en órganos blancos. Es cuando ya se empiezan a dar cuenta que algo está mal, ¿no? Entonces, muy bien. Una vez que se identifica, pasa con los pasa ya con la doctora expertos. Silvia, que nos dará ya todo el flujo de este centro. Sí, el horario del centro, que va a estar siendo atendido en su mayoría en horario matutino de 9:30 a 1:30 y lunes y miércoles en horario vespertino de 4 a 6 de la tarde. En estos momentos
La verdad estamos trabajando con los recursos que gracias a la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco y la diputada Mónica Magaña se lograron. Estamos tratando de expandir lo más que podamos. La verdad es una iniciativa que creemos que va a tener mucho peso y podamos después obtener un poco más de recursos para ampliar, ¿sí? Ahorita es la situación. Nosotros vamos a recibir al paciente. Si ya viene con el diagnóstico o tiene sospecha de diagnóstico, nosotros lo vamos a definir o aclarar. Vamos a hacer modificaciones al tratamiento, o sea, para mejorarlo, y sobre todo nos vamos a basar en la educación. La educación es un recurso que todo el país tenemos, que no es de alto costo, o sea, realmente todos pueden ser accesibles, por eso les mencionaba. Si llega un paciente, aunque tenga derechohabiencia, se le va a atender, vamos a educarlo. ¿Cómo se educa un paciente en diabetes? Se dan los conocimientos básicos, que es la enfermedad, el manejo de las insulinas, cómo almacenarlas, cómo tenerlas. La complicación más frecuente que se llama hipoglucemia, que es la baja de glucosa y los puede llevar a convulsionar o a fallecer. Se hace énfasis en todas esas entidades que puede decir, como decía el doctor, prevenir las complicaciones para que lleven su vida normal. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el centro en la educación y en los ajustes pertinentes también de la alimentación y el estado psicológico, pues sobre todo para recibir el diagnóstico, y nosotros vamos a hacer una referencia en cuanto veamos que el paciente ya tiene esa capacitación, control de lo básico, con Secretaría de Salud Jalisco, que ellos van a ser como el fuerte pues el recurso que dispuso el Estado, ¿no? Bien. Y el doctor nos va a Doctor platicar. Alberto. Sí, aquí en este caso, y como bien lo comentaba la doctora Silvia, dentro del proceso educativo formativo y que ya se tenga la conciencia de que el niño, como los papás o el cuidador, tienen la capacidad para poder identificar el seguimiento de los tratamientos. En los servicios de salud Jalisco, en el Centro de Salud Rosales que tenemos por Tlaquepaque, se le va a dar la atención médica a estos pequeños o a estos adolescentes. Debo de denotar y resaltarlo que el servicio va a ser de forma gratuita. Esta cantidad que te comenté que sale el costo mensual de estos pacientes, los servicios de salud lo están absorbiendo en base al presupuesto que ya fue destinado para el tratamiento de ellos. ¿En qué consiste esto? Se les va a dar las insulinas dependiendo de la prescripción médica que tengan en base al médico. Y se les dará también tratamiento, medicamento. Así es, que incluye las insulinas, incluye las jeringas, incluye un medidor para que de forma diaria se estén cuantificando su nivel de glucosa. Todo un kit. Todo un kit en el cual tanto el niño como el cuidador van a tener las herramientas necesarias para llevar un correcto manejo de su enfermedad como tal. Además de esto, van a tener el abordaje multidisciplinario. ¿Qué es esto? De que lo va a ver el médico, lo va a ver un nutriólogo, lo va a ver un psicólogo, y además de esto tenemos un licenciado en Cultura Física y el Deporte que les va a prescribir la actividad física. Sin duda es un esquema integrador donde además también se les va a garantizar a ellos que durante su proceso de manejo o de tratamiento van a tener acceso a hemoglobinas glucosiladas, a perfil de lípidos y la detección oportuna de enfermedad renal, que sería en este caso la microalbuminuria. Este esquema está diseñado precisamente para fortalecer el proceso educativo que va a venir del centro día y que por consiguiente nosotros como sector salud y área de tratamiento como tal trataremos de llevar al pie de la letra pues obviamente el abordaje de sus tratamientos y sobre todo y lo más importante, evitar complicaciones y tener calidad de vida en este tipo de pacientes. Bien, doctora María Elena. También además se les va a otorgar más insumos para la educación y para que se integren en una vida normal. Es decir, se está contemplando que para ellos se les entregue su loncherita donde puedan llevar un platito donde puedan identificar las porciones de alimentos, porque es súper importante la formación. O sea, ya van educando al niño qué debes de comer, sí, qué no debes de comer. Y aparte para le vamos a dar como los recipientes adecuados para que ahí puedan poner esas cantidades. Se les va a dar también pues el vasito donde le pueda identificar la cantidad de agua necesaria, y algo súper importante, una microhielera para el transporte de insulina, porque sabemos que es necesario pues también aplicársela en otros sitios y tiene que ir frío. Entonces esto les va a favorecer también que puedan integrarse, viajar y pues salir sin tener que estar llevando
momento más grande, ¿no? Claro. Y todo cabe en su loncherita. Esto es súper importante. Y además una guía. En el centro educativo se les va a educar con todo esto de la enfermedad, pero tenemos también una guía en donde de manera muy didáctica se les explica tanto la enfermedad, los signos y síntomas, las posibles complicaciones, cómo identificar un estado de hipoglucemia, glucosa baja o de glucosa alta. Una parte muy importante, cómo integrarse a las actividades escolares, y de esta manera pues vamos a fomentar que estén integrados a una vida diaria como cualquier niño, niña, adolescente para realizar sus proyectos de vida. Si nos acaba de sintonizar, es el Sistema de Atención para la Diabetes 1. Es un centro integral para detectar diabetes 1 en niños, niñas y adolescentes, y que se les dará este tratamiento gratuito a los niños de Jalisco, doctor. Sí, me faltó comentarte también algo muy importante, que una de las principales complicaciones en base a un tratamiento son las hipoglicemias. Entonces también se le va a entregar de forma gratuita un kit de emergencia o de una urgencia al niño, que consiste en glucagón. El glucagón, bueno, es una sustancia que se inyecta que le prevé, en este caso a los menores, que caigan en hipoglicemias. Entonces va incluido tanto las insulinas como el kit de emergencia para sus tratamientos. Me preguntan dónde está este centro y que nuevamente... aquí lo está poniendo nuestro productor en pantalla, es Volcán del Fuego 2525 en Zapopan, en la colonia El Coli. Se llama Centro de Atención Integral para Centro de Diabetes 1 para niños, niños y adolescentes. Los horarios, doctora, rápidamente, nuevamente. Es de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y lunes y miércoles de 4 a 6. Ahora, rápidamente quisiera que lo comente alguno de ustedes, doctores, antes de irnos a un corte. Yo he estado escuchando que mencionan mucho la alimentación y el ejercicio. ¿Por qué es tan importante tanto para la diabetes 1 en los niños como la diabetes 2 el ejercicio? Sí, totalmente, Sí. básico, elemental para un tratamiento. Recordemos que, bueno... Porque si están cansados, entonces, ¿cómo de ejercicio? ¿A qué le llamarían? ¿Sería caminar? ¿Qué pueden hacer estos niños para que el ejercicio les ayude? Porque todos han mencionado el ejercicio y la alimentación. Sí, recordemos que el proceso metabólico de la enfermedad que se llama diabetes es un equilibrio en los niveles de carbohidratos y el metabolismo que conlleva estos. Bien. Entonces, parte de un proceso es la ingesta y lo que consumo, por eso la alimentación, y el otro es cómo estoy utilizando ese carbohidrato, que es el ejercicio. Bien. Para eso nuestra masa muscular, que es la encargada precisamente de utilizar este tipo de energía. No sé, doctora. Sí, yo nada más quisiera también comentarles que en este aspecto de la educación entra la no discriminación, que a pesar de que se viva con diabetes, las personas pueden tener una alimentación normal, o sea, quiere decir que pueden consumirlo todo. El que nosotros digamos llevar una dieta o un régimen alimenticio es para mejorar los niveles de glucosa, pero una vez que el paciente ya tiene la educación adecuada, él puede saber que va a comer un pastel, un dulce. O sea, no le puedes privar ni más a un niño, exactamente, ¿verdad? Porque o sea, la persona que les quite los dulces a los niños pensando que es lo que les va a curar la enfermedad, no conoce de la enfermedad. Por eso de ahí el centro que nos van a capacitar totalmente. Y en una segunda parte se quisiera capacitar también escuelas, que ahorita es donde va a empezar la campaña, pero sí es concientizar, ¿no? Sí es concientizar que ellos van a poder comer de todo, y los niños que desgraciadamente sabemos que es la etapa de la vida donde más desconocen o no quieren las verduras, pues es sí darles esa educación de tratar de incluirlas, pero no es como decir, si no come este niño se va a morir, ¿no? Entonces sí concientizar sobre todo la alimentación. Me están pidiendo un corte, pero regresamos a las conclusiones. Muy interesante este programa, que inclusive podemos acudir a hacer reportajes ahí en el lugar para ver algún caso, darle seguimiento, pero ya está aquí en Jalisco este Centro de Atención de Diabetes 1 para niños, niñas y adolescentes gratuitos. Vamos a unos mensajes y regresamos. Se nos fue rapidísimamente este programa sobre diabetes 1 en los niños, niñas y adolescentes en Jalisco, que ya van a tener un centro especial para atenderlos de manera gratuita. A nuestros panelistas les damos un minuto de tiempo para despedirse y para dar conclusiones. Doctor Alejandro. Bueno, antes de que pase más el tiempo, algo muy importante que tiene que ver con la insulina es que la insulina es nada más el vehículo con el cual la glucosa que se ingirió pasa a las células. La otra parte es quemar esa energía que ya se pudo introducir a las células vía la insulina, y por eso es súper importante el ejercicio. Si no se lleva dieta
tratamiento más ejercicio, lo que va a suceder es que va a haber obesidad, va a haber dislipidemias y va a haber más daños, ¿no? Entonces es todo el tratamiento integral y de ahí la importancia del centro de educación es el tratamiento es insulina, pero para que esa insulina sea bien utilizada por el cuerpo, se requiere hacer ejercicio. Caminar puede ser un ejercicio Se extraordinario. tiene que quemar, la ingesta tiene que ser mayor a la... el consumo tiene que ser mayor a la ingesta, de lo contrario va a haber obesidad. Bien, y de esa manera concluye invitando a la población a que se cheque y que acude ahí al centro. Y una vez que tengamos la plataforma, que se autorregistre si tiene algún familiar. Muy bien, se nos va el tiempo. Vámonos, doctora Silvia. Principalmente que no genere pánico el que estemos diciendo no hay una epidemia de diabetes tipo 1, pero sí que se concientice ante los síntomas. Si hay una sospecha, hablar al call center o acudir a seguimiento con su pediatra de niño sano, o a un médico de atención, o acudir al centro día donde nosotros los podemos orientar de si está o no la enfermedad, y principalmente acudan a un profesional de la salud. Gracias, doctora. No a la tía, a la vecina, nada. Lo que pasa es ni que a los luego... remedios caseros ni a automedicarse. Exactamente. ¿Verdad? Gracias, doctor Alberto. Sí, yo quisiera terminar diciendo que somos uno para sumarnos en este tipo de problemas en diabetes tipo 1, y muy importante mandar el mensaje a los padres, primero, a identificar de forma oportuna los signos y los síntomas de nuestros hijos. 2, el proceso educativo que hoy día se está ofertando es un modelo que ha dado resultados a nivel mundial y que hoy Jalisco lo está implementando para educar a nuestros hijos. Y lo más importante, el tratamiento es gratuito. Acerquen a sus hijos, acerquen a las personas que están teniendo este problema para poder ser beneficiados de este problema y sobre todo de estos beneficios que se están otorgando. Estará apareciendo en pantalla para que de inmediato usted acuda. Doctora María Elena. Gracias. Pues justamente que en Jalisco somos muy afortunados. Si bien en todo el país y en el mundo hay estrategias para la atención de diabetes tipo 1, solo aquí estamos tan integrados con todo este flujo de atención del paciente. Y les quiero recordar el call center 33 38 23 32 20 para cualquier duda. Sabemos pues que hay mucho todavía información sobre el tema, pero sobre todo que todas las familias sientan esa seguridad de que sus niños y niñas van a llegar a un buen rumbo con todo este sistema de atención integral. Pues nuevamente el teléfono está apareciendo en pantalla, el domicilio es Volcán del Fuego 2525 Colonia El Coli, es en Zapopan, se llama Centro de Atención Diabetes 1. El centro es centro día para la atención en diabetes tipo 1 en el niño y el adolescente. Bien, ahí está todo un equipo para realizarle primero ese diagnóstico. ¿Los horarios nuevamente, doctora? Es de 9:30 a 1:30 de la tarde de lunes a viernes, y en la tarde lunes y miércoles de 4 a 6. O sea, son 2 días que es por la tarde, turno vespertino. Sí, es que ahorita los recursos están limitados y no podemos ampliar más cosas. Bueno, pero ya está funcionando. Sí, creo que es la gran oportunidad de poder asistir al centro y sobre todo que se reciban este tipo de educación. Bien, pues les agradecemos mucho, doctor Alejandro, doctora Silvia, muchas gracias. Doctor Alberto, gracias por nuevamente estar en un panel con nosotros dando esta información, igualmente para usted, doctora María Elena. Gracias. Y bueno, pues hay que atendernos, hay que tener una población sana, hay que cuidar a nuestros niños con diabetes 1, no hay que satanizarlo como dicen, pero sí, más que preocuparnos, ocuparnos en atenderlo. Ahí está en pantalla, está saliendo el teléfono, el call center, llame también y diga, bueno, yo tengo pues casos de ya detectar en mi hijo casos de diabetes 1, acudan de inmediato al centro. Pues estábamos viendo que es gratuito y que le darán todo un kit para atenderlo, y un niño con diabetes 1 puede llevar una vida tranquila, sana, entre comillas, pues, pero sí es bien atendido por todo el equipo interdisciplinario que estará en este centro. Feliz domingo, cuídese, muchas gracias por nuevamente llevarnos hasta su hogar en este domingo, pero qué mejor que esté bien informado con estos temas de interés. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.